aquí a la Escritura y vamos a hacer contexto y vamos a ubicarnos. ¿Cuál es la respuesta de Yehoshua? La respuesta de Yehoshua es, primero, contexto. Estamos hablando entre conocedores de la Torá, en un pueblo judío santo, en el sentido de que está regido por la Escritura, que no los hace exentos de pecado, eso es otra cosa. Vaya. Entonces, eso equivale hoy a como que Jesús llegue a hablar en medio de una iglesia. Eso es importante. Es un razonamiento muy sencillo, pero es fundamental. Los diálogos, repito, los diálogos de Jesús con los escribas y fariseos de su época es lo mismo como que hoy viniese ¿a dónde? A una iglesia cristiana o de cualquier denominación, pues que diga que cree en él. ¿Ya? Igual. Eso es importante. ¿Qué quiere decir entonces? Que como decía el apóstol Pablo, a los que están afuera, a los gentiles, yo no los tengo que juzgar. Porque a ellos, a los que están afuera, los juzgará Dios. Y Él sabrá cómo los va a juzgar. Tenemos algunos indicios que lo va a juzgar por sus obras. Está claro que no van a heredar, evidentemente. Pero ya sobre su retribución, que no se debe hablar ni de castigo, sino de retribución, ¿de acuerdo? Entonces, ellos van a recibir su propio tratamiento. Eso está claro. Pero están afuera. Así que por ende, lo que dice la Escritura es para el pueblo con que se considera o se autoproclama creyente. ¿De acuerdo? Eso es importante, fundamental. Dice, unirse a una mujer que no es virgen o viuda es adulterio. Eso tiene su propio contexto hoy. A ver, no es tan a la ligera tampoco, porque hay que ver por qué no es virgen y hay que ver cuándo no fue virgen, si antes de ser creyente o después de ser creyente. Ese es otro tema totalmente distinto. Y la viuda pues no tiene culpa tampoco, que eso, la viuda no tiene por qué considerarse adulterio, pues vaya, no tiene nada que ver. Entonces, repito, volvamos aquí al contexto que estamos hablando, porque es importante. Yehoshua está hablando entonces con gente que equivaldría a lo que es ser hoy alguien que estudia Biblia, que conoce Biblia y que pretende vivir dentro de la Biblia. Está hablando con gentiles. Esta discusión no la tiene con un griego, con un egipcio, con un romano. Está hablando con gente que conoce la Escritura, que pretende y quiere hacer su voluntad. Fundamental. Dicho eso, ¿ya? Quiere decir entonces a continuación Yehoshua que revise dónde están hablando en la tierra de Israel y que aunque tienen un régimen romano, ¿de acuerdo? Ellos como pueblo en ese momento tienen como autoridad a Dios por ese lado. ¿Qué pasa? Estando en la tierra de Israel, estando con la autoridad de Dios importante, y fíjense ustedes que aquí, irónicamente, sí se atrevieron, pero todos sabemos que era una trampa, por eso le salió muy mal, que Roma era la única que podía ejecutar. Entonces, cuando se trató de Jesús, ahí sí se lo llevaron a los romanos, pero cuando se trató de esta, ahí sí la querían apedrear ellos. Vaya, qué parcialización tan impresionante, ¿no? Vaya, qué sesgo, qué selectivo que era, ¿no? A la hora de aplicar la Torah. Pero volvamos a nuestro punto porque es fundamental como apología para todos los que tratan de usar la lógica de decir, entonces no apedreamos si tanto guardamos la ley, ¿ya? Si tanto guardamos los mandamientos. Precisando todo lo que la Torah se dijo, ¿de acuerdo? Respecto de esta situación, se dijo entre creyentes primero de todo, entre personas que entendían y tenían por autoridad. Segundo, estaban bajo la autoridad de Dios en la tierra de Israel. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Tú fuera de Israel y no siendo tú parte de una comunidad en la que prima la autoridad divina, no te queda en lo más mínimo
ningún tipo de criterio para salir a apedrear a alguien, ¿de acuerdo? Porque no estás bajo el territorio, dentro del territorio de Israel. Hay muchas cosas que están ligadas a la tierra de Israel. Ahora, eso no es una activa, es una observancia apenas entendible, de acuerdo a la escritura. ¿Cierto? Sencillo. Eso es como el man nos diga entonces, ¿por qué no tiene rey? Vamos, pero ¿a quién se le va a ocurrir? No es que en esta iglesia nombramos al rey a fulanito de tal, ya a sutano, a mengano. No, no se puede aplicar ese mandamiento. Y hay que, como decía el apóstol Pablo, tienes que ser un poco más que dices, porque bajo ese mismo razonamiento, ¿ya? Entonces, muchos otros mandamientos, ¿verdad? Tendríamos que, el Nuevo Testamento tendríamos que considerarlo. Yo lo decía hace poco. Fíjate tú que el mismo Señor ejecutó a Ananías y a Shapira por haber mentido. Y en todo el pacto de los antiguos, no hubo nadie que muriese por haber mentido así. ¿Cierto? Entonces hay que ser un poco más equilibrado. Retomemos otra vez el punto. El punto que estamos hablando es que Yehoshua no se opuso al apedreamiento de esta presunta delincuente. Lo que está diciendo es, revisen si no están violando la Torá. ¿Ok? Si no hay violación de la Torá, aunque si ya han sido rigurosos, si hay además 2 o 3 testigos, porque no se puede matar a nadie, ojo, por un solo testigo, 2 o 3, porque la vida es un valor mayor y no puede estar pendiendo de apenas de la declaración de una sola persona. Por 2 o 3 testigos, no por boca de uno solo, dice Deuteronomio 17. Entonces hay que revisar quién o quiénes en ese supuesto o presunto acto de adulterio. Porque si fue uno solo el que salió a decir, vaya, no da para. Había que hacer un proceso, una investigación, había que, pues, imagínate tú en la época, ¿no? Hoy de pronto la cosa sería porque tomas una foto, grabas un vídeo y se acabó. Tu palabra y el vídeo ya está. O sea, fíjate tú cómo es la aplicación de la Torah hoy en día. Tú te imaginas esa escena, supongamos, ¿ya? Porque la Torah dice que por 2 o 3 testigos, sí. Ahora, ¿cómo sería la aplicación de ese mandamiento hoy? Un vídeo o una fotografía, y aún así es importante lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque sabemos que se editan vídeos y fotografías. Así que no es que porque viste un vídeo y una fotografía ya tienes que sacar enseguida la conclusión. No. Tiene que haber una investigación. Porque la vida no puede estar como agua entre los dedos, solo porque una foto, porque una cosa sea la ligera. Tienes que investigar. Así sea evidente, tienes que hacer un fan. Igual se va a morir, la culpa está allí y tal. ¿Vale? Lo que estoy concentrado en este punto es que Yehoshua no se opuso a la... Importante. Ahora, la pregunta que cualquiera se estaría haciendo es, entonces tú quieres decir que hoy se puede apedrear si está todo ok y se dice y se hace revisa la escritura. Vaya, aquí viene un punto muy lógico. A ver, muy lógico de la escritura, no mío. ¿Será posible que una verdadera persona creyente cometa adulterio, fornicación? ¿Será considerado creyente? No, no es creyente. No hay creyentes, no hay creyentes fornicarios, no hay creyentes asesinos. Es que para que te quede claro, tú tienes que... No es que el hermano cometió adulterio. Hermano cometió adulterio. No, ese no es hermano. Por favor. Es como decir, el hermano mató a alguien, porque siempre lo he dicho. No, no puede tener ese estatus.
Así que lo primero que hay que hacer es partir de ahí. Con la era mesiánica, con el derramamiento de Ruach HaKodesh, lo que prioriza el Señor en el ser humano son los que ya he mencionado hasta la saciedad, los 3 delitos de muerte. No hay hermanos idólatras, no hay hermanos adúlteros o inmorales sexuales, ni hay hermanos asesinos. No hay hermanos así. Esos son solo idólatras, adúlteros o inmorales y homicidios. Rótulo hermano no lo tienen, porque no hay hermanos así. Ese tipo de delitos, justamente, si tú te pones a revisar lo que dice que Yehoshua quitó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y lo clavó en el madero. ¿Qué significa? Las penas de muerte. El acta de los decretos era un texto que estaba en el templo, se llama en arameo Sefer Dixertah, y ese texto tenía relacionados todos los pecados que eran capitales y tenían relacionado la pena de muerte. Ahora, ¿qué significa que Yehoshua quitó eso de medio? No significa entonces que ahora los hermanos sí pueden adulterar y sí pueden. No, no. Lo que está diciendo es que en nosotros se cumple la escritura que dice no adulterarás, no cometerás fornicación, no harás, no matarás, etcétera, etcétera. Más que mandamientos, son promesas. Son promesas. Y si Hashem ha derramado su Ruach HaKodesh, no lo ha puesto de adorno. No lo está como, no sé, como un plus allí inocuo. No, lo puso justamente para que tú y yo hoy andemos, ya no haya que andar matando gente. Eso será difícil de entender. Esa es la razón por la que tú y yo hoy no andamos a quien apedrear. ¿De acuerdo? Lo que más podemos hacer es entender que quien, como decía el apóstol Pablo, y eso lo dice en Corintios, vamos a leerlo ahí en Corintios, eso es tan sencillo de entender, ¿ya? Vamos a buscarlo allí en 1 Corintios, capítulo 5 creo que es, cuando se juzga el caso de inmoralidad o algo parecido. Vamos a verlo. Dice aquí, el versículo 11, dice, bueno, vamos a leer desde el 9. Mira lo que dice aquí, porque esto es un estándar. Este es el nivel que hay. Pablo dice, les he escrito por carta que no se enreden con los fornicarios, a que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, los que están afuera, o con los avaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Vaya, si ese fuera el criterio, entonces no salgas de la casa, porque luego te juntas con este y me van a ver como uno de ellos. No. Dice, les he escrito más bien que no se junten, es a saber, que no ande uno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí a juzgar? O sea, ¿qué me viene a mí juzgar a los que están afuera? Mira, ya la sentencia. ¿Quieres algo más efectivo que apedrear? ¿Sabes que ese es un incrédulo? Está afuera, no tiene vida eterna. No hay razón para andar. Es que está afuera. Ya estamos en otro nivel. Entonces, por eso resulta incoherente que vengan con ese argumento a decir que con creyentes, que estamos con Ruach HaKodesh, que observamos Torah, ¿por qué no andamos apedreando a la gente? Sencillo, porque la gente con la que andamos es santa y la gente con la que andamos, que se hace llamar hermanos, no son adúlteros, ni fornicarios, ni idólatras, ni maldicientes, ni estas cosas. Por eso es que no andamos apedreando a nadie. ¿Está claro? Así que ese argumento aparentemente lógico, que por qué no apedreamos, es porque nosotros no andamos, repito, no andamos
ni nos enredamos, ni nos envolvemos con gente que se dice hermano y resulta que son, repito, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. No nos juntamos con esa gente. Por eso no hay necesidad de apedrear a nadie. ¿De acuerdo? Pero ¿qué quedó claro? Que Joshua no se opuso a la lapidación en ese contexto. Hoy, con el derramamiento de Ruach HaKodesh, repito, no tenemos necesidad. ¿Que está vigente la ley? Está, pero no hay necesidad. Simple, así de sencillo. Eso es lo que se llama entonces una ley que está allí vigente, pero no funciona por el hecho de que no se necesita. ¿Ya? Así de sencillo. Por ejemplo, en los hospitales, que está poniendo los avisos de prohibido fumar,